Este de aquí es el DFSK 500, un sub pequeño que parte de menos de 20.000 euros y que habrás mirado junto a otros rivales como el MG ZS o también el Sanyong Tivoli. En esta review voy a intentar contarte todos sus detalles y también hacerte comprobar si tu próximo coche tiene origen chino. Hoy estamos con DFSK, que es una marca china que significa Dongfeng Socon. No hay que confundirlo con SFDK, que es ese conocido grupo de rap sevillano que significa siempre fuertes de conciencia o, anteriormente, Straight from the Cranny. Lo único bueno, el nombre SFDK. No, tío. DFSK. Y que me perdone el Zatu por esto. Eso es directamente desde el rincón o también desde el escondrijo. Aunque hoy estamos con una marca y un coche chino que no es ningún acertijo. Se trata de un sub pequeño que quiere convencer por su precio contenido. Se mueve con GLP y tiene etiqueta eco y eso nos ha convencido. Y eso ya es mío, no es del guión. Bueno, venga, que mejor lo dejo aquí porque claramente esto no es lo mío. Igual que parecía que no era lo nuestro, lo de los españoles, el uso del gas licuado de petróleo. Este combustible, más conocido como GLP, está destinado, pues, sobre todo a rebajar los costes. Su precio está actualmente unos 70 céntimos por debajo de la gasolina y además tiene una ventaja muy clara, que es que los coches que lo montan reciben también la etiqueta eco de la EGT. Y todo esto precisamente lo aúna el DFSK 500 que estamos probando esta semana. Pues es un coche chino con un nombre un poco peculiar y que también se mueve con GLP, lo que le permite tener la etiqueta eco en el parabrisas. Y todo ello por una tarifa bastante asequible de 17.495 euros con descuentos aplicados. ¿Cómo era el nombre? DFSK. Y bueno, hay que decir que este SUV de origen chino, aunque parecía cutre inicialmente, tiene cosas muy positivas. En este caso he de mencionar tres. Lo que más me ha gustado de este coche es su diseño, que como podéis ver pues, es bastante atractivo y juega con un estándar más europeo. Siguiendo también por un espacio interior muy destacado para tratarse siempre de un B-Sub. Y por último, ese tener la etiqueta Eco por un precio muy asequible. Pero antes de seguir adelante con esta videoprueba del DFSK 500, te voy a recomendar, como siempre, que te suscribas a nuestro canal, el de coches.com, y actives la campanita para que te avisemos cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Aunque DFSK es una marca relativamente nueva y desconocida, a España ha llegado de la mano del grupo Invicta. Se trata de una empresa de movilidad que trabaja con varias marcas de automóviles y también de otro tipo de vehículos, como motocicletas, cuadriciclos o patinetes eléctricos. En su cartera, junto a DFSK, hay otros como Seres, SWM y Omoda. Quieren que el servicio de postventa esté a la altura y prometen tener 45 concesionarios a finales de año. Y el DFSK 500 aterriza en unos segmentos más disputados, al menos en cuanto a diseño. Todos los modelos que llegan al segmento de los B-Sub están muy marcados en cuanto a personalidad y tienen unos rasgos muy diferenciales. En este caso, el ejemplar chino no se ha querido quedar atrás, aunque opta por una fórmula bastante conservadora. Con esto no quiero decir que sea un coche feo, sino que tiene un diseño propio, pero no demasiado estridente. Comenzamos con un frontal que, como podéis ver, tiene un capó en forma descendente, en forma de concha, que baja hacia abajo y desemboca directamente en esta parrilla, que para mí es el elemento más protagonista en este frontal. Lo digo sobre todo por sus dimensiones, pero también por los elementos que tiene horizontales y en color negro, que a mí, la verdad es que me gusta sobre todo con este color de carrocería en blanco que contrasta muchísimo. Si seguimos hablando de otros elementos, tendríamos que mencionar los faros, que son un poco más convencionales, son menos estilizados que en otros modelos recientes, en otros rivales que son a lo mejor un poco más alargados, pero en este caso nos tenemos que quedar con que no tienen tecnología Full LED. Sí que tenemos que decir también que el logotipo de DFSK podría ser un poco un extraño hasta hace poco tiempo y sin embargo vamos a empezar a verlo cada vez más por nuestras carreteras. El logotipo de DFSK es el mismo que emplea Dongfeng. Hace referencia a un par de golondrinas representadas en forma circular volando en el viento del este. Una percepción bastante poética que se debe precisamente a que Dongfeng significa literalmente un viento que viene de esa latitud. Aunque no es un vehículo con una concepción deportiva, el DFSK 500 ha querido tener ciertos detalles dinámicos con los bordes del paragolpes en rojo que también pueden ir en cromado en otros acabados. Las llantas bitono también le dan ese carácter, pero hay que reconocer que sus 16 pulgadas de tamaño máximo se antojan un poco pequeñas respecto a las que vemos en otros ejemplares. No faltan los plásticos negros recubriendo toda la parte inferior de su carrocería para que no olvidemos que se trata de un todocamino. Una peculiaridad que tiene este DFSK 500 es la sensación que consigue de techo flotante. No lo hace como otros ejemplares con la carrocería bitono completa, que normalmente lo que hacen es pintar toda la parte superior de color negro. En este caso, como lo consiguen es pilares B y también con esta forma tan marcada del pilar C, que además tiene lunetas en esta zona. Y ya seguimos hablando del diseño de la zaga, comenzando precisamente por eso, por una parte superior que tenemos un pequeño spoiler de techo, seguido de una luneta de pequeñas dimensiones también.
El portón me ha gustado porque me parece muy minimalista y apenas pues tiene el protagonismo de estos pilotos que son bastante convencionales. También llama la atención que no tengamos ningún tipo de logotipo aquí atrás. Simplemente tenemos las letras, las DFSK, que componen la marca, y también el nombre del modelo, el 500, en la parte de abajo, en el lado derecho. De estas letras hay que decir que se tratan de un vinilo. Realmente es una pegatina. Si meto un poco la uña probablemente me la podría llevar incluso. No es una moldura, no es una adición metálica como tienen en otros coches. Lo que hace pues que en otras marcas como Porsche pues te pueden decir que ahorre peso, y en esta yo te voy a decir que es por el ahorro de costes. Si seguimos hablando pues, de la parte inferior, vemos un paragolpes más marcado. Lógicamente tiene también ese apéndice en rojo, que es algo que me gusta, y también la parte de abajo va en contraste, va en color negro, haciendo pues ese juego de crossover que tan llamativo es. Como decíamos, el DFSK 500 se trata de un SUV pequeño, aunque por dimensiones lo cierto es que se queda muy cerquita de algunos compactos como el Seat Ateca. Hablamos de una longitud de 4.385 mm con una anchura de 1.850 mm y una altura de 1.650 mm. La distancia entre ejes es de 2.655 mm y eso lo deja por encima de algunos rivales directos como el MG ZS o el Sanyong Tivoli, a los que saca unos centímetros. Y aquí desde dentro del habitáculo del DFSK 500 me doy un poco más cuenta de dónde vienen sus orígenes. Al final se hace patente que es un coche chino, y no lo digo pues por su diseño, que me ha gustado, es minimalista, está todo bastante bien distribuido. Lo digo un poco más en este caso por la tecnología que se queda por detrás de sus rivales más directos. Incluso otros modelos que siempre se han tildado de ser un poco más justos en este sentido, como son los coreanos, de Hyundai y de Kia, están a años luz de este coche. Sobre todo, como digo, en tecnología, pues tenemos, justo delante de mí, una instrumentación que es mixta, es muy tradicional, tiene las esferas grandes para la velocidad y para las revoluciones, y en el centro tenemos una pequeña pantalla, muy pequeña como digo, son 3,5 pulgadas y es de un solo color, es monocroma, que hace las veces de ordenador de a bordo. Es algo que ya no estoy acostumbrado a ver en casi ninguno de los coches que cojo, que ya tienen pues instrumentaciones digitales de 10 e incluso de 12 pulgadas o más, y la verdad es que me ha llamado un poco la atención. No digo que no sea práctico, digo que es diferente. Por otro lado, hay que decir que esa instrumentación, esa pantallita pequeña, se controla desde un volante multifunción. El volante sí que me ha sorprendido y me ha gustado, no solo por su tacto, sino también por su diseño. Me recuerda indudablemente a los de Audi, porque tiene unas formas bastante sugerentes, con la parte inferior achatada, que hace que tenga un toque un poco más deportivo, y también por su diseño con piel vuelta. Tenemos también pues, algo de cuero perforado en los laterales y al final unos botones pues, que intentan emular a la marca de los 4 aros. Eso sí, siempre firmada por el logo de las golondrinas de DFSK y también por la palabra Fengon. Aunque cuando te pones a analizar su tecnología se ven claramente las carencias. La pantalla de 7 pulgadas está muy por debajo de las de sus rivales más directos por tamaño. De hecho, se queda a 3 pulgadas de las 10,1 pulgadas que tiene el MG ZS. Y no solo eso, también da la sensación de que tiene mucho marco y poca pantalla, además de presentar unos gráficos bastante anticuados. De hecho, su funcionamiento es tan simple que apenas nos deja modificar lo que escuchamos, una navegación algo obsoleta y poco más. Por suerte tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto con cable, aunque no siempre haya funcionado correctamente. Otro punto en el que podría cojear un poco este DFSK 500 sería la calidad percibida que tiene este habitáculo. Se nota a primera vista que es un modelo con un claro enfoque low cost y que busca más el precio bajo que hacer alardes en cuanto a calidad. No vamos a tener mucho lujo, vamos a tener pues, la mayoría de plásticos de un tacto un poco más dudoso, sobre todo en la parte inferior, pero luego hay que decir que los acabados son bastante buenos, la construcción es bastante firme, no tenemos demasiados grillos, no tenemos nada que nos chirríe, y además tenemos también algunos detalles que aportan un poquito más de calidad. Me gusta sobre todo pues este salpicadero, un poco menos mullido, pero con un relieve que me gusta, que al final termina convenciendo. Seguimos con la parte intermedia del salpicadero y de las puertas, que sí que tiene tapicería de piel, en este caso pues, en color negro y con costuras en contraste, algo que también se ve en los asientos. Unos asientos que tienen como una especie de detalle, como si fueran calefactables o ventilados, aunque luego hay que decir que realmente no lo son. Por lo tanto, luces y sombras en este interior, sobre todo en cuanto a calidad percibida. También habría que señalar que en su equipamiento hay algunos contrastes. Vemos que unidades como la nuestra se pueden beneficiar de un destacado techo panorámico, de sensores y cámaras de aparcamiento o de la mencionada tapicería de cuero. Sin embargo, la dotación de sistemas de ayuda a la conducción es bastante justa y apenas tiene aquellos sistemas que son obligatorios por ley. Ya hemos mencionado que el DFSK 500 era uno de los más grandes de su segmento por dimensiones, y eso lógicamente va a repercutir en el espacio que encontramos en su interior. No me he tenido las plazas delanteras para decir que había espacio en todas las cotas y que se viajaba de forma muy cómoda, pero aquí en la segunda fila de asientos sí que voy a hacer un inciso para deciros cómo se viaja. El acceso no es el más cómodo del mundo, ya que tenemos una apertura de las puertas con un ángulo un poco justo, pero una vez dentro se puede ver que hay espacio pues, para dar y tomar.
En este sentido me sobra muchísimo espacio para las piernas, de hecho pues parece más un coche de un segmento superior que un V-Sub. Aquí, como podéis ver, pues 20-25 centímetros más o menos, siempre teniendo en cuenta que yo mido poco más de 1,70 y que este asiento delantero está ajustado a mi medida. Y además, luego si me pongo aquí recto, veo que para la cabeza también me sobran casi 10 centímetros, por lo tanto son unas ruedas traseras aptas para usuarios de hasta 1,85 con bastante comodidad, como digo. Sí que es verdad que penaliza un poco la anchura, en este tipo de coches es lo que peor se lleva, y además en este tenemos una plaza central que carece de forma y sí es cierto que no tenemos mucho túnel de transmisión, pero hay algo que puede llegar a molestar a los pies. Por lo tanto, va a ser mejor que viajemos 4 personas que 5. En el caso de que lo hagamos así, tendremos también aquí un reposabrazos con su portabebidas y además tendría que mencionar también que no tenemos ni salidas de aire acondicionado, ni tomas USB, ni ninguna facilidad de este tipo. En este caso, nos tenemos que conformar con un pequeño hueco que queda ahí delante en el que no cabe ni siquiera un móvil. Y ahora llegamos al que para mí es uno de los puntos flacos, uno de los puntos negativos que tiene este DFSK 500. Se trata del maletero, y es que tiene apenas 318 litros de capacidad a pesar de ser, como he dicho, uno de los coches más grandes del segmento V-Sub. Esto hace que esté a 100 litros de diferencia de otros rivales directos como son el MG ZS o el Sanyong Tivoli. Por tanto tenemos un maletero bastante pequeño, pero que por dentro vemos que es bastante aprovechable. Sí que es cierto que tiene unas dimensiones, pues una boca de carga muy amplia, es bastante práctico en la parte interior y que es también muy minimalista. Y esto lo digo en el sentido de que no tiene ganchos, no tiene sujeciones pues para fijar la carga, pero sí que tiene una pequeña iluminación en un lateral. Otro detalle que hay que mencionar de este modelo es que tiene un hueco bajo el piso en el que pueden entrar algunos objetos pequeños. Lo cierto es que también podría caber una rueda de repuesto aunque fuera de emergencia. Eso sería en el caso de que no tuviera el depósito de GLP justo en este hueco, que es una peculiaridad del DFSK 500. También cabe la posibilidad de abatir los asientos traseros en dos partes, 60-40, para dejar una superficie casi plana con una capacidad que supera los 1300 litros. Y la gama mecánica del DFSK 500 es también bastante simple, tiene pues el mismo enfoque que tiene el resto del coche y que busca cubrir unas necesidades muy concretas. En este caso solamente tenemos una opción mecánica, que se trata de un bloque de gasolina, un 4 cilindros atmosférico de 1,5 litros que viene de origen Mitsubishi. La marca japonesa se lo cedió a DFSK para que haga su propio desarrollo y en este caso tiene una potencia de 106 caballos y de 147 Nm de par. En este ejemplar también solamente puede ir ligado a una transmisión tipo CVT, de variador continuo, aunque también hace tiempo la marca nos dijo que estaba interesada en traer versiones manuales de 5 velocidades a nuestro mercado. Esto serviría sobre todo para bajar la tarifa base de este coche. A partir de ahí hay que decir otra cosa, que tiene una ventaja muy interesante respecto a otros rivales, y es que este DFSK 500 puede convertirse para funcionar con un combustible alternativo y tener la etiqueta Eco. La marca da la opción también de tenerlo con gas licuado de petróleo. Hay que destacar que la conversión a GLP de este ejemplar no viene de fábrica. Es algo que está presente en algunos países gracias a la ayuda del especialista de Países Bajos, Vogels VGI. Lo que hacen es una adaptación completa de la mecánica, además de sumar un depósito de 52 litros para este segundo combustible, algo que es instalado bajo el piso del maletero y que le permite aumentar su autonomía total notablemente. Y ya tocaba ponerse al volante de este DFSK 500 para comprobar cómo son sus virtudes durante la conducción. Y comenzamos diciendo, como siempre, ya repasamos anteriormente la gama mecánica, que es que estamos conduciendo esa versión, la única que está disponible en nuestro país, que está formada por un motor de 4 cilindros atmosférico de 1,5 litros. Hay que decir que, que este motor no está nada mal en cuanto a refinamiento, debido principalmente a que tiene dos condiciones que hacen que sea un motor más suave. En primer lugar, no tiene turbo, por lo tanto, pues es una entrega de potencia mucho más lineal. Y la segunda sería que se trata de un motor de 4 cilindros y no de 3, que es otra de las modas que tenemos en el mercado actual. Por otro lado, hay que analizar su potencia. Hay que decir que solamente tiene 106 caballos tras la conversión a GLP. Me parece una cifra que va a ser suficiente para el día a día, pero claro, no vamos a tener ningún tipo de alarde en cuanto a potencia, las recuperaciones van a ser lentas. Hay algo que vamos a tener que mencionar más adelante en cuanto repasemos su ficha técnica. Por lo demás, debo decir que me he estado moviendo durante una semana sin ningún problema, pero como digo, mejor para trayectos urbanos, trayectos cortos, nada que implique cargar mucho el coche o hacer viajes muy largos, porque ahí es donde se verán sus carencias. De hecho, echando un vistazo a su ficha técnica, vemos que acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, una cifra bastante normal. La velocidad máxima es de 165 km/h y los consumos y emisiones están algo por encima de la media. De hecho, homologa un gasto de 8,3 litros a los 100 km y unas emisiones de CO2 de 188 gramos por kilómetro.
En nuestro caso, lo cierto es que hemos registrado consumos similares, en torno a los 8 litros. Por suerte, siempre tenemos como aliado al GLP y su precio que está en torno a 90 céntimos el litro, frente a los 1,6 euros que está en la gasolina. Otro punto que merece la pena destacar en este DFSK 500 es su transmisión. Hay que decir que solamente está disponible con el cambio tipo CVT, un variador continuo que lo que hace es que toda la conducción quede un poco ligada a esa sensación. Y lo explico. Con esto quiero decir que a bajas velocidades, como podéis ver, es un coche muy suave y que va a ser muy utilizable. Sin embargo, cuando demandamos un poco más de potencia, la cosa se complica. Y es que, como ya pasaba en los primeros modelos de Toyota, que son los que más populares se hicieron con este tipo de transmisión, hay que decir que aparece cierto resbalamiento acusado, sobre todo eso, cuando pisamos a fondo el acelerador. Y es que, además, en ese momento sí que entrará muchísimo sonido en el habitáculo y hará que sea un poco menos confortable esta conducción. Además, teniendo en cuenta ese resbalamiento, vamos a ver que cuando aceleramos suena más de lo que corre. Al final es una sensación un poco rara porque las revoluciones no van acompasadas a cómo gana velocidad. Si queréis un poco la prueba, ahora cuando salga esta curva os enseño que piso a fondo, el coche se empieza a revolucionar, se queda prefijado en 5000 revoluciones, pero lo cierto es que no corre demasiado. No tenemos unas recuperaciones de estas frugales que nos dejen pegados al asiento. Por lo tanto, es una sensación un tanto extraña en este DFSK 500 la que obtenemos con la transmisión. Hay que añadir que este cambio también tiene un modo secuencial con unas 6 marchas prefijadas que se puede acceder a través de esta palanca, y que podemos ir subiendo o bajando marchas en función de las necesidades. Pero queda muy claro que no es una sensación nada natural. El comportamiento de este modelo sigue las mismas pautas que el resto de aspectos. Busca la simplicidad y el equilibrio por encima de todo, y por eso no tiene modos de conducción ni nada que el usuario pueda tocar. Sí que se le permite elegir el combustible que quiere utilizar a través del botón de la consola central. Como es habitual, no se nota la diferencia entre gasolina y el GLP, siendo el indicador para el nivel de ese último unas luces muy sencillas al lado del botón. Para repostarlo tenemos el accesorio para adaptar la boquilla en la guantera. A nivel de chasis, lo cierto es que hay pocos peros que sacarle a este DFSK 500. Tiene una configuración bastante convencional, con una suspensión delantera tipo McPherson y una trasera de barra de torsión. Sí que es verdad que no es una multilink, pero va a hacer las funciones y va a conseguir bastante comodidad. De hecho, esa es la palabra que más me viene a la cabeza cuando conduzco este ejemplar. Y es que su puesta a punto es bastante equilibrada, pero siempre buscando un poco más ese confort que la deportividad. De hecho, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza correr con este coche. No es algo que te invite, no es algo que te salga innato. Y es que además esta dirección nos ha llevado a algunas imprecisiones, sobre todo cuando entramos en curva. Y es que, como no es un chasis tan aplomado como otros coches, hace que tengamos que corregir de vez en cuando, sobre todo en curvas que no esperamos. Hay que meterlo bien en el coche porque si no, no va a entrar. Lógicamente no es un vehículo con carácter dinámico. Por otro lado, hay que decir que destaca un poco más en otros entornos más fáciles, como sea la urbe o también en autopistas. Pero hay que añadir que su agilidad no va a ser la más destacada. Y esto se debe principalmente a su peso elevado. Son 1.465 kilos, que es algo por encima de la media del segmento, y entonces al final hace que sea un poco más impreciso y un poco más perezoso en algunos apartados. Aunque hay que reconocer que es un ejemplar muy sensato para conducir en entornos urbanos y con algún viaje esporádico. Sin pretensiones, ofrece prácticamente lo necesario y, aunque las recuperaciones sean lentas, lo demás no desentona demasiado. Incluso podríamos decir que para ser un low cost tiene frenos de disco en las 4 ruedas y que su fiabilidad va a ser mejor de la esperada al montar un motor Mitsubishi más que probado. Por si fuera poco, ofrece una garantía ampliable hasta los 7 años por un precio bastante contenido, pues son 900 euros por los 3 años de extensión. A pesar de los prejuicios que me invadían inicialmente, he de reconocer que tras una semana con el DFSK 500 he visto que es un todo camino bastante interesante. Al final, es verdad, viene una marca china, pero también es cierto que cada día este tipo de fabricantes tienen más presencia en nuestro mercado. De hecho, esto irá increciendo y, el día de mañana, con todos los coches eléctricos que están por venir, tendrán aún más protagonismo. Además, hay que decir que el DFSK 500 busca precisamente encandilar a esa gente que busque un coche de bajo coste. Tiene un diseño bastante aparente, bastante espacio interior y además cumple con creces gracias a ese motor con GLP y la etiqueta Eco de la EGT. La gente de DFSK se marcó el objetivo de vender 700 unidades de este 500 a lo largo del año 2023. Y yo creo que la verdad es que lo va a conseguir con creces debido, como digo, a ser un coche muy polivalente. Sin embargo, también hay que mencionar algunos puntos flacos que hemos detectado en este ejemplar.
El primero sería esa tecnología algo obsoleta y que hace que nos limite un poco en cuanto a opciones respecto a sus rivales. Por otro lado sería el maletero, que está muy por debajo de la media al tener 318 litros de capacidad. Y por último, el consumo elevado que hemos registrado tanto en gasolina como en GLP, aunque siempre teniendo en cuenta que tenemos la ventaja de la pegatina, eco y también de tener los dos combustibles a elección. En todo caso hay que tener en perspectiva que es un coche que parte de 18.000 euros, una tarifa muy asequible si tenemos en cuenta los precios actuales. Si bien es cierto que es el precio de partida, el DFSK 500 se incrementa en el caso de optar por el GLP. Son unos 2.200 euros más por esa versión, aunque sale a cuenta. En cambio se lleva etiqueta eco de la EGT, también una mayor autonomía que con solamente el depósito de gasolina de 50 litros y por último los beneficios a la hora de repostar. No hay que olvidar que el GLP sigue siendo bastante más barato que la gasolina. Además siempre lo puedes encontrar más accesible en páginas web como coches.com, donde tenemos las mejores ofertas de VN, financiación y renting. Y ahora sí, llegamos al final de la videoprueba junto al DFSK 500 y solamente me queda agradecerte por habernos visto y como siempre pedirte tu suscripción a nuestro canal. Si te suscribes al canal de YouTube de coches.com y activas la campanita, te avisaremos cada vez que subamos un nuevo contenido en formato de vídeo. Por otro lado, si te ha gustado este que hemos grabado, nos puedes dejar un like y si no te ha gustado o si tienes algún tipo de sugerencia, te leemos como siempre aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.